Tras varias horas de discusión, ayer la Cámara de Diputados avaló la creación del Fondo de Pensiones que garantizará un retiro digno para millones de trabajadores. Vamos a ver cómo se vivió esta sesión en la Cámara de Diputados. Tras una maratónica sesión que se extendió por aproximadamente 9 horas, ayer la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma con la que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, una iniciativa que, en esencia, mandata a las administradoras de Afores traspasar al Fondo de Pensiones el dinero no reclamado por los trabajadores al cumplir 70 años en caso de cotizar en el IMSS y de 75 años en caso de aportaciones del ISSSTE. Y es que actualmente los recursos por cuentas no reclamadas se estiman en 40,000 millones de pesos. El dictamen que presentó al Pleno la Comisión de Seguridad Social recibió el aval de 251 legisladores, mientras que 199 diputados de las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se opusieron a él tras señalar que la reforma tiene como objetivo el robo de los ahorros de los trabajadores. Porque es evidente que esta ley está yendo contra los ahorros de los adultos mayores a quienes dicen ustedes defender, que además de esos adultos mayores son los más pobres a los que se les va a quitar ese ahorro porque son los que normalmente no están enterados que tiene esa Afore. Lo suyo, pues no es el respeto a la ley ni al Estado de Derecho. Lo suyo es la rapiña, la ambición, los ahorros que con esta reforma pretenden tomar no le pertenecen al gobierno, son de las personas trabajadoras. Estos argumentos fueron rechazados por los legisladores morenistas, quienes a su vez sostuvieron que el dinero se ocupará para pagar las pensiones mensuales de 45 millones de jubilados en los próximos años. Farsantes, 1000 veces farsantes, 1,000,000 de veces farsantes. A quien están defendiendo es a la banca privada, que no ha entregado 40,000 millones de pesos que debería entregar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Está en la ley que deben entregar ese dinero y ustedes están defendiendo a la banca extranjera que tiene 6 billones de pesos del ahorro de las trabajadoras y trabajadores. Hoy es un día importante, aquí se dijo, claro que es importante, porque estamos aprobando un fondo complementario a las Afores que te condenan después de 30 años de trabajo a tener una pensión miserable del 40%. Por eso me dirijo a ti, mujer que trabajas, a ti, trabajador de México, para que tú tengas una pensión digna. Tu pensión, tu Afore, se quedará en el porcentaje que quedó establecido. El complemento viene de este Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es mentira que vayamos a expropiar los 6 billones de pesos que integran el sistema de ahorro para el retiro. Lo que aquí se está proponiendo son 40,000 millones de pesos de las cuentas inactivas. De esas cuentas que pese a que el trabajador no le está aportando, los bancos sí le siguen cobrando comisiones para seguirse enriqueciendo. Al fundamentar la iniciativa, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, Ivonne Cisneros, explicó que las fuentes de ingreso que se consideran para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar son diversas, pero destacan entre ellas el 75% de los ingresos del instituto para devolverle al pueblo lo robado, la recuperación de adeudos que entidades federativas tienen con las instituciones federales de seguridad social, los recursos de las subcuentas inactivas de retiro por cesantía en edad avanzada y vejez gestionadas por las Afores y los rendimientos de las inversiones realizadas. Al mismo tiempo, la legisladora aclaró que la iniciativa aprobada no reforma el sistema de cuentas individuales que manejan las Afores, pero sí busca beneficiar a quienes tienen sus ahorros en dichas cuentas, complementando así el monto de pensiones que ofrecen. El eje central del Fondo de Pensiones para el Bienestar es su carácter solidario y complementario a las raquíticas pensiones que hoy ofrecen las Afores.
Con todo y las aclaraciones, las y los legisladores de oposición advirtieron que interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad para impedir que las cuentas inactivas de las Afores se traspasen al Fondo de Pensiones para el Bienestar, una advertencia que tuvo clara respuesta de aquellos que buscan con esta ley beneficiar a miles de trabajadores mexicanos. Por más que nos amenacen con el partido conservador más fuerte que hay en el país, que no es ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, sino que es la Suprema Corte de Justicia con Norma Piña, por más que amenacen que nos van a echar atrás la ley, pues la volveremos a hacer y la volveremos a hacer y la volveremos a hacer hasta que logremos que los trabajadores reciban el 100% de su salario como pensión, que es lo que merece el pueblo trabajador. Eric Pinto, Informe Capital. Y mire, para hablar sobre este tema, la semana pasada estuvo con nosotros y con nosotras Ivonne Cisneros. Ella es diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados y hoy también estamos tratando de establecer comunicación con ella para hablar ya no sobre la sesión, sino sobre qué fue lo que cambió en esta iniciativa, porque pues se iba a discutir la semana pasada, finalmente se dio la discusión ayer, ya vimos que se aprobó, pasa al Senado, pero ha habido también reacciones de parte de la oposición. Ya, le doy la bienvenida, ya estamos con nosotros, a la diputada Ivonne Cisneros. Muy buenas noches, diputada, ¿cómo está? ¿Cómo están? Muy buenas noches, con el gusto de estar con ustedes. Qué bueno que nos acompaña. Ahorita ya decía que platicamos con usted la semana pasada, que hablamos en términos generales de qué iba esta reforma, sobre todo por la desinformación que se estaba difundiendo en torno a la misma. Pero ahorita comentaba que se iba a dar esta discusión en la última sesión de la semana pasada, sin embargo se aplazó hasta este lunes. ¿Hubo cambios en ese dictamen o qué fue lo que ocurrió? No hubo ningún cambio. Fue prácticamente el mismo que aprobamos. Lo que sucedió es que hubo una diferencia que hasta hoy no se ha podido explicar, se tendrá que hacer la investigación correspondiente, entre lo aprobado y entregado y publicado, ¿sí? Entonces, hubo en su momento un dictamen que fue aprobado y entregado, y en Gaceta se publicó un documento diferente, diferente al aprobado, ¿no? Entonces, derivado de eso, justamente y para darle certeza al proceso, los órganos de gobierno de Cámara decidieron que regresara la situación a la Comisión de Seguridad Social, que se volviera a circular el dictamen que había sido circulado previamente entre los integrantes de la Comisión de Seguridad Social y que lo volviéramos en su caso a discutir. Así fue como se hizo, se volvió a circular en sus mismos términos el ya, digamos, circulado entre los integrantes de la comisión y pues fue vuelto a votar en comisión, sobre todo para darle certeza al proceso. Una vez que fue votado y para que no hubiera ningún tipo de duda y que hubiese más certeza en la publicación, lo que decidimos es que los 9 diputados que estábamos en la sesión de manera presencial, porque usted sabe que hacemos sesiones de semipresenciales, entonces de los diputados que estábamos de manera presencial, se tomó la decisión con todos, es decir, también con los que estaban de manera telemática, que quienes estábamos de manera presencial íbamos a firmar cada una de las 106 hojas que conformaban este dictamen, que era exactamente igual en sus términos que el pasado, y que se iba a entregar con la firma de todos para que hubiera certeza. Así fue como se hizo. Por eso es que si ustedes revisan la Gaceta Parlamentaria, en donde ya se publica nuevamente el dictamen, pero ya en sus términos correctos, con la última versión, pues ustedes van a ver que viene firmado por todos los diputados. Entonces,
pues fue una situación sin duda desafortunada, pero que de ninguna manera cambia el fondo del asunto. La votación en comisión pues volvió a ser prácticamente la misma, 17 votos a favor, 10 en contra. En ese sentido es que se discutió el día de ayer, concluyendo la discusión, pues como ustedes saben, hasta las 11:45 de la noche, que fue cuando terminamos de votar, y bueno, llegó al Senado, y en esos términos, pues ya está corriendo pues el proceso legislativo en el Senado, que en este caso pues es nuestra colegisladora, dado que esta iniciativa inició en la Cámara de Diputados. Pero lo que es muy importante decirles, además de aclararles su inquietud, es que estamos pues muy contentos, muy contentos y muy contentas quienes votamos en el Pleno a favor de este dictamen con proyecto de decreto, porque es un primer paso que se da en este periodo para ir construyendo, avanzando por el sendero de la solidaridad en materia de pensiones. Entonces, de aprobarse esto en el Senado, podremos contar con los recursos y la legalidad necesaria para poder tener un complemento que beneficie a las personas trabajadoras cuyos ahorros se encuentran en cuentas individuales y que cuando se quieran jubilar, pues resulta que les dan pensiones muy pequeñas en comparación a su salario. Que queremos que pues las personas tengan mejores salarios. ¿Cómo? Pues justamente complementando esta diferencia entre esta pensión, perdón que lo ponga así, no sé si lo podemos ver en cámaras o no, de esta pensión que está aquí abajito y lo que venía yo ganando. Entonces, para que no suceda que cuando me jubilo, pues yo venía ganando esta cantidad que está acá arriba y para el siguiente mes voy a recibir el 40% de lo que estaba yo ganando, pues con este fondo solidario, a través del Estado, de esta responsabilidad del Estado, me van a cubrir esta diferencia que tengo. Entonces, eso es muy importante. Es falso de toda falsedad que nos queramos robar nada. Por supuesto, los legisladores, pues para empezar, imposible, porque nosotros lo que hacemos es legislar, ¿no? Pero el gobierno federal en lo absoluto, nada, porque está perfectamente establecido que este fondo se conforma con diversas fuentes de ingresos y una de ellas son las cuentas que no han sido, que no han tenido movimientos y que se conocen como cuentas inactivas y que no han sido reclamadas, siempre garantizando el principio de imprescriptibilidad. Nos dicen, es que esa palabra, ¿qué significa? Pues significa que no fenece el derecho, es decir, que si dentro de 10 años, 5 años, 1 año, resulta que una persona se percata que tiene una cuenta que la tenían clasificada como inactiva y la reclama, se le tiene que regresar porque es su derecho a reclamar lo que tenga en esa cuenta con todos sus intereses. Entonces, fíjense ustedes, pues francamente, qué maravilla. O sea, en lugar de que esos recursos estén ahí aumentando las ganancias de las administradoras de fondos, pues esos recursos serán parte de una bolsa solidaria
para que las personas que se vieron afectadas por las cuentas individuales del IMSS, que empezaron a trabajar después de 1997, y los que están en el ISSSTE, pues puedan jubilarse con mejores pensiones. Eso fue parte, perdón que lo interrumpa, diputada, pero eso fue parte de lo que comentamos la semana pasada, que eso era lo importante de esta reforma. Poner las cosas en su justa dimensión. Las cuentas inactivas representan menos del 0.4% de los 6 billones de pesos que administran las AFORES, y este tema de la imprescriptibilidad me parece que es lo más importante, que es la garantía de que quienes tienen sus cuentas podrán exigir sus recursos sin importar si son parte del Fondo de Pensiones para el Bienestar o en donde estén, en cualquier momento pueden exigir sus recursos. Eso me parece que es lo más importante. Diputada, perdóneme, nos cae el corte, nos cae ya el tiempo. Le agradezco mucho por darse una vuelta con nosotros y por hablarnos otra vez de este tema de la reforma de pensiones. Seguramente en el Senado se aprobará porque se aprueba con mayoría simple, pero el debate seguramente seguirá abierto porque la oposición ya ha adelantado que acudirá por una acción de constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Diputada, le agradezco mucho por su tiempo. Que tenga buena noche. Buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de dialogar. Muchísimas gracias. Hasta luego.